todos y cada uno de nosotros en la semana coger un día de ayuno y 30 minutos de oración diarias para orar por una persona a la cual hay que traer en la iglesia. Amén. Yo estoy mirando el iPad, pero te estoy hablando. Estoy mirando el iPad porque no quiero mirarte, amén. A los hombres se les va a pedir una responsabilidad, a todos los hombres del mundo. Y la responsabilidad de todos los hombres es: ¿qué hiciste con la sangre de Cristo? ¿Qué hiciste con el perdón de tus pecados? ¿Qué hiciste con la cruz? Porque hubo un Dios encarnado que murió por tus pecados. Algunos quizás contesten ese día, ¿verdad? Bueno, pues es que yo creía que Cristo era un ideólogo, yo creía que Cristo era un mito, yo creía que Cristo era tal, o quizás algunos sean sinceros y digan, bueno, es que preferí otras cosas, ¿verdad? Me atraían más otros elementos de la vida. Pero también, ¿verdad? A nosotros como cristianos se nos va a pedir cuentas qué hicimos con Cristo, con el mensaje de Jesús. Se nos ha entregado, hermanos, un tesoro extraordinario en nuestras manos. Se nos ha entregado el mayor tesoro que cualquier hombre pueda encontrar, y es el mensaje de Cristo. Es la figura de Cristo. La iglesia debería de estar entusiasmada cada domingo, ¿verdad?, para venir a reunirse juntos a exaltar a Jesús. Deberíamos de estar contando los días, no para la final de la Champions, que será el próximo sábado, sino los días que faltan para el próximo culto, donde nos vamos a reunir para glorificar el nombre de Cristo. Él es el centro del universo, Él es el centro de nuestras vidas, Él es el centro de la existencia. Sin Él no habría vida en el planeta Tierra. Sin Él no existiría el universo, sin Él no existiría nada de lo que nosotros podemos ver como creación. Y la iglesia, hermanos, tiene una responsabilidad absoluta delante de los hombres y delante de Dios mismo, del Padre, de qué hacemos con el mensaje, con la figura de Jesús en nuestras vidas. Pablo lo tenía claro, ¿verdad? Cuando él dice, yo predico a Jesucristo, a este crucificado. Y como Pablo determinó gastar su vida, y él dice, yo aún mismo me desgastaré y gastaré de lo mío propio por llevaros el Evangelio. Y nos encontramos a un Pablo también que dice, bueno, por el Evangelio he sufrido penalidades, azotes, naufragios, peligros en los caminos, peligros de fieras, y todo esto lo he sufrido por amor al Evangelio de Jesucristo. Y es la figura de Jesús, hermanos, la que más deberíamos de estudiar, la que más deberíamos de ver, la que más deberíamos de intentar comprender, porque Él es el centro de todas las cosas. Hoy vamos a ver los oficios de Cristo. ¿Qué es lo que hizo Cristo, verdad? Y qué representan esos oficios para nuestras vidas en el día de hoy. Lo primero que encontramos es que Jesús es nuestro mediador. Así como Moisés fue llamado el mediador del antiguo pacto, ¿verdad? Del pacto anterior al pacto de Jesucristo, Cristo es nombrado como el mediador del nuevo pacto. Un mediador es una persona de enlace entre dos situaciones, ¿verdad? Siempre que hay un conflicto, por ejemplo, mi hija está estudiando eso y dice, bueno, nos han enseñado a ser mediadores. Entonces, cuando hay un conflicto en un lugar, en un albergue, en un sitio de estos, pues donde hay refugiados o personas necesitadas, pues y surge un problema, tienen que surgir los mediadores. Un mediador es una persona que se pone en medio del conflicto, del problema, y habla con una parte, habla con otra parte, e intenta llegar a que esas dos partes lleguen a un acuerdo, se puedan unir y puedan llegar a un acuerdo. Cristo es el mediador ¿entre quién? Entre Dios y los hombres. Porque en medio de Dios y los hombres
existe un conflicto que se llama pecado. Entre Dios y los hombres existe un conflicto que viene desde hace miles de años, que es el pecado. Y ese pecado que está en medio de los hombres y de Dios produce, ¿verdad?, una enemistad absoluta con Dios. El mundo está enemistado con Dios. Nosotros estamos enemistados con Dios. Porque el pecado ha producido en nosotros un conflicto que ha destruido la voluntad de Dios, la ley de Dios y lo que Dios ha querido hacer con nosotros. El pecado ha puesto una cima inmensa entre los hombres y Dios. Y de ahí surgen cantidad de religiones. Las religiones intentan mediar entre Dios y ellos. Y hay religiones que se levantan y que dicen, bueno, para poder tener a bien a este Dios o a estos dioses, pues tienes que hacer una serie de requisitos o tienes que hacer una serie de cosas, ¿verdad? Y tienes que, bueno, pues que, no sé, hacer esto o lo otro, ¿verdad? Para intentar llegar a un acuerdo con ese Dios. Pero el Dios eterno, hermanos, no determinó que un mediador fuese como en el Antiguo Testamento los carneros que eran sacrificados por causa del pecado, sino que todo aquello estaba alumbrando, indicando y persiguiendo una sola figura, que era Cristo. Cristo se convierte en ese mediador. Cristo se convierte en ese enlace entre el cielo y la tierra. Cristo es ese que se pone en el medio, ¿verdad?, del pecado, quien asume nuestros pecados, quien asume nuestra responsabilidad como hombre. Él asumió la responsabilidad de todos los pecados de todos nosotros que nosotros hemos cometido. Por causa de nosotros Él se hace, ¿verdad?, transgresor de toda la ley, transgresor de todos los pecados. Él se hace maldito en esa cruz y Él absorbe todos los pecados de todos nosotros, y en ese tiempo en el que Él está absorbiendo nuestros pecados, el Padre deja de tener comunión con el Hijo. Es un instante en la historia que dura, no sabemos el tiempo que dura, ¿verdad?, las horas, los minutos, pero es un tiempo en el que el Padre le da la espalda al Hijo por causa de nuestros pecados. Quiero decirte que sin Cristo todos nosotros estamos perdidos. No existe ningún mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. No existe ninguna obra que tú puedas hacer. No existe nada voluntario que tú puedas dar. No existe ningún sacrificio que tú puedas dar para conseguir el favor de Dios. El favor de Dios lo consiguió un solo hombre que se llama Jesús. Cristo se pone en ese lugar, ¿verdad? Intercede por nosotros, está delante del Padre y se pone delante, ¿verdad?, de nuestro pecado. Nos limpia, no por causa de nuestra perfección o por causa de que nosotros le querramos, sino porque Él voluntariamente se ha puesto en sacrificio por cada uno de nosotros. Ahora, el primer oficio que encontramos en la vida de Jesús es que Jesús es profeta. El profeta era un portavoz, ¿verdad?, de lo que Dios quería dar a los hombres a través de su palabra. El pueblo de Israel tuvo muchos profetas. Quizás el más importante, ¿verdad?, sea Elías, ¿verdad? Pero tienes a Eliseo y tienes a Jonás y tienes a Habacuc y tienes a Sofonía y tienes tantos y tantos profetas que Dios levantó. Quizás otros, ¿verdad?, que ni tan siquiera están escritos en la palabra de Dios, pero que profetizaban y que eran profetas. Y el profeta era un hombre, ¿verdad?, que traía la palabra de Dios para el pueblo. Él se ponía delante del pueblo y le daba esa palabra que ese pueblo necesitaba. Todos nosotros necesitamos palabra de Dios. Todos nosotros necesitamos recibir algo de parte de Dios para nuestras vidas. Cuando nosotros estamos en dificultades, no sabemos qué camino tomar, ¿verdad? Estás en una encrucijada, bueno, ¿qué decisión tengo que tomar? Ahí puede venir la palabra de Dios profética para tu vida, para saber qué decisión tienes que tomar y cuál es el camino que debes de tomar. Todos los mensajes que los profetas decían en el Antiguo Testamento comenzaban con la frase, así dice el Señor.
Era un mensaje claro que venía de parte de Dios, y cada vez que un profeta se levantaba y decía, así dice el Señor, el pueblo escuchaba lo que Dios tenía que decir a su pueblo. Si se encontraba, ¿verdad?, que esa palabra profética dada por este hombre era falsa y no se cumplía, ese profeta moría apedreado por el pueblo, por haber traído falsa profecía al pueblo de Dios. Así que era un oficio, ¿verdad?, de parte de Dios, puesto por Dios, inspirado por Dios, ¿verdad?, ungido por Dios, con un solo propósito: llevar a su pueblo a la verdad, a que no estuviese en tinieblas, a que no estuviese, ¿verdad?, palpando a ver por dónde tenía que ir, sino que tuviese claramente y tuviese meridianamente la capacidad de saber qué decisiones tenían que tomar, qué reyes tenían que poner en la autoridad, ¿verdad?, qué sacerdotes debían de llevar los sacrificios, y todas esas cosas que tenían que hacer venían por parte de la palabra profética dada por Dios a través de sus siervos. Así que Cristo entra en la historia como el profeta de los profetas. Él trae la mayor revelación que ningún profeta podía haber traído, y es que Él nos está revelando al Padre. Cristo viene para revelar al Padre. Jesús mismo dijo, yo he venido para que veáis al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando tú estés en la eternidad, tú no vas a poder ver al Padre, tú no vas a estar en la presencia del Padre, no puedes, pero viendo a Cristo verás al Padre. Él es. No es que Él trajo la palabra de Dios, no es que Él reveló la palabra de Dios, sino que Él es la palabra de Dios. Cristo no es un profeta más, Cristo es el profeta con mayúsculas del Nuevo y del Antiguo Testamento. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Has escuchado eso? El que me ama, mi palabra guardará. En esto conocemos quiénes son del Padre y quiénes no son del Padre, quiénes son de Cristo y quiénes no son de Cristo. Los que no guardan la palabra de Dios no son de Dios. Y el que me ama, mi palabra guardará, que es mi palabra, son mis mandamientos, mis ordenanzas, amén, y todo lo que yo he dicho, cómo tienen ustedes que vivir, cómo tienen que hablar y qué tienen que hacer. Y aquel que guarda mi palabra y aquel que me ama, mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Es decir, vendrá el Padre y el Hijo y morarán contigo. Amén. 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 Tú no estás solo. Tú no estás sola. Dice, el que me ama y guarda mi palabra, mi Padre lo ama. Y yo y Él vendremos a vivir en sus corazones. Qué tremendo. Haremos morada contigo. Algunos piensan que la solución de sus problemas es... Vi un reportaje sobre... ¿Cómo se llama ese de Tesla? Elon Master. Elon Max. Ese tipo, con 15 años, vendió su primera empresa por casi $1 millón. O sea, mi hijo Iker dice, papá, he vendido una empresa, aquí tienes 700.000 euros. Un tipo megamillonario, ¿no? O sea, que hace cohetes y va al espacio y devuelve los cohetes y todas estas cosas. Y algunos piensan, si yo fuese amigo de ese tipo, si yo conviviese con ese tipo, qué bueno sería tener un amigo así. Nosotros tenemos, hermanos, la mayor amistad que se puede tener. El Padre y el Hijo haciendo morada con nosotros. El que no me ama, no guarda mis palabras. Nosotros no guardamos las palabras de Dios por imposición, amén, sino por amor. Por amor. Yo le soy fiel a mi mujer, no por imposición, sino porque la amo.
Los hombres que son fieles a sus mujeres por imposición terminarán yéndose con otra, tarde o temprano. ¿Tú estás en la iglesia por imposición o por amor? La palabra que habéis oído, dice Jesús, no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Yo soy profeta del Dios Padre. Y la palabra que yo os estoy trayendo no viene de mí, sino que viene del Padre. Jesús es el profeta del Nuevo Testamento. No solamente palabra de la profecía, sino que Él es el objeto de esa profecía. Él es el sujeto de esa profecía. Todo el Antiguo Testamento, hermanos, estaba hablando de Jesucristo. Y todo el Nuevo Testamento es el cumplimiento de la palabra profética del Antiguo Testamento. Dios dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, por los profetas, es decir, antes que Jesucristo, Dios siempre ha querido hablar al hombre. Siempre. Dios siempre ha querido que el hombre no estuviese solo en medio de un mundo lleno de pecado, de peligros. Él ha querido siempre tener comunión con los hombres. Él siempre ha deseado tener comunión con aquellos a los que Él mismo creó con sus manos. Nosotros no fuimos creados como los animales, ¿verdad? De una manera quizás un poco más, más rápida. Cuando el hombre tiene que ser creado, Dios se toma tiempo para crear de la tierra una figura, una estatua perfecta a la cual dar vida, que es el hombre. Nosotros fuimos creados por la mano de Dios, del polvo de la tierra. Y Él siempre ha querido tener comunión con nosotros. Y por eso envió una y otra vez a nuestros antepasados los profetas. Escuchen lo que Cristo está hablando, escuchen lo que Dios está hablando, escuchen de los peligros en los que están, oigan la palabra de Dios. Pero en estos postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que todos ellos. Así que en este tiempo, ¿cuál es la palabra profética que la iglesia tiene que dar? Es predicar a Cristo. Muchos se vuelven quizás, es que la palabra de Dios dice que sobre todo profeticéis. Esa palabra profetizar, hermanos, no significa inventar o buscar nuevas inspiraciones de Dios, sino que significa dar a conocer a Jesucristo. Eso es profetizar en el Nuevo Testamento. Profetizar en el Nuevo Testamento es predicar a Jesucristo, el profeta de los profetas. No hay mayor revelación que podamos tener o que podamos anhelar, hermanos, que la revelación de quién es Cristo. Porque cuando tú no conoces a Cristo, tú no vas a poder vivir una vida cristiana. Es cuando tú entiendes la revelación de Cristo para tu vida, es que puedes empezar a vivir de una manera como Cristo quiere que vivas. Cristo, hermanos, no revela el futuro, sino que Él revela a sí mismo, porque Él es la palabra de Dios hecha carne. Él era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el punto esencial de toda palabra profética, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, siempre tienen que señalar a Jesucristo. Así que Él nos ha revelado al Padre, y no solamente eso, sino que Él
lo lees en Mateo capítulo 24, 25 y en otros lugares de Marcos, como él profetiza acerca de su segunda venida a la tierra. Como él habla, ¿verdad?, de los tiempos finales, y como él profetiza mejor que Daniel, mejor que Apocalipsis, ¿verdad?, porque es palabra directa del mismo Cristo que está hablando sobre el futuro. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, él es profeta para nosotros. Él tiene una palabra profética para tu vida. Amén. ¿No sabes qué hacer? Pídele a Dios que te revele. ¿No sabes qué decisión tomar? Pídele a Dios que te revele. No, voy a ir a fulanito para que ore por mí, para que me diga así, bien, pido oración, pero ponte delante de Dios. Él es el profeta de los profetas. Él te puede revelar todo lo que tú necesitas para tu vida. El segundo oficio que encontramos en Cristo es el de sacerdote. El sacerdote estaba de cara a Dios y de espaldas al pueblo porque estaba sacrificando los animales como portavoz del pueblo para que el pueblo fuese perdonado por Dios. El sacrificio que hizo Cristo, ¿verdad?, lo hizo como sacerdote. Él no sacrificó un animal, sino que Él se sacrificó a sí mismo. Él no puso un cordero como ponían los demás sacerdotes, sino que Él se puso como Cordero de Dios en aquella cruz del Calvario. Él es el sacrificio. Su propia persona es el sacrificio. Ese sacrificio que Cristo hizo es eterno. No hay que repetirlo nunca más. Nadie más tiene que morir. Nadie más tiene que pagar el precio. Ya fue hecho una sola vez y para siempre. No tiene, ¿verdad?, que hacer un sacrificio por sí mismo, porque Él no tiene pecado. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento primero tenían que matar un animal para santificarse ellos, para poder luego entrar en el lugar santísimo y pedir por el pueblo. Cristo no tiene que sacrificar nada porque Él es perfecto. Él no muere para ser reemplazado por otro sucesor, otro sacerdote, como le pasaba al sumo sacerdote, ¿verdad? Cuando moría el sumo sacerdote venía otro y tomaba ese lugar. Él nunca va a morir, Él es eterno. Y cuando tú miras en la labor del sacerdocio de Jesús, no solamente se está refiriendo a lo que ya hemos hablado sobre el sacrificio de Cristo por la muerte de nuestros pecados, sino que Él está haciendo otras obras para nosotros y para darnos otras respuestas a nuestras vidas. Y la palabra de Dios dice, ¿verdad?, a todos aquellos que han recibido el Evangelio de Jesucristo y han recibido la revelación del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, le dice en el libro de Hebreos, porque si pecáremos voluntariamente. ¿Qué es pecar voluntariamente? Fácil, ¿verdad? Tienes que escoger A o B y tú eliges el B, porque quieres. Tienes que elegir entre la inmoralidad o la santidad, tienes que elegir entre la mentira o la verdad, tienes que elegir entre el robo o esto, y tomas la decisión de pecar. La palabra de Dios dice, si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué más sacrificio queremos por nuestros pecados? Ya no hay nada más que hacer. Cristo murió una sola vez por nuestros pecados. Ahora nosotros somos responsables delante de Dios de ese mensaje, de ese sacrificio que Cristo hizo en aquella cruz. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irrevisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Aquí el escritor de Hebreos está diciendo, bueno, si ustedes quieren desechar la sangre de Cristo, si ustedes quieren seguir viviendo en su pecado, si ustedes quieren seguir viviendo en su antigua forma de vida, ya no hay más que hacer por ustedes. Yo ya no tengo más que decir, está diciendo. Solamente lo único que les cabe esperar es el juicio de Dios sobre sus vidas. Por eso uno sufre, ¿verdad? Muchas veces como pastor, viendo la situación de las almas, y tú dices, bueno, Señor, pero ¿cómo es que no se dan cuenta de hacia dónde están dirigiendo sus vidas?
¿Cómo es que no se están dando cuenta hacia dónde están dirigiendo sus familias? ¿Cómo es que no se dan cuenta de que del pecado no van a sacar nada positivo? Tú no vas a sacar nada positivo de una mentira. Tú no vas a sacar nada positivo de robar algo. Tú no vas a sacar nada positivo de la inmoralidad sexual. Tú no vas a sacar nada positivo de la blasfemia. Tú no vas a sacar nada positivo de la cobardía. Tú no vas a sacar nada positivo del pecado. Nada. Es muy brillante la tentación, es muy espectacular lo que se nos presenta delante. Satanás sabe, ¿verdad?, cómo disfrazar ese pecado, cómo mostrarnos ese pecado tan apetecible como le enseñó a Eva. Mira el fruto del cual os han dicho que no podéis tomar. ¿No es más hermoso que todos los demás frutos? ¿No es más apetecible que todos los demás árboles? Tú no has visto el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Tú no ves que ese árbol es más excelente que todos los demás? ¿Por qué no coges de eso? Y Eva comienza respondiendo positivamente, diciendo, bueno, sí podemos tomar de todos los árboles, pero ese es el único árbol del cual Dios nos ha dicho que no podemos tocar. Y Satanás es tan experto en plantearnos las cosas tan educadamente, tan especiales, tan sabrosas, tan bonitas, tan atractivas. Oh, no va a pasar nada, Eva. ¿Quién nos ha dicho que va a haber consecuencias? Nunca va a haber consecuencias. Él siempre te va a decir, nunca tendrás consecuencias por pecar. Te va a ir bien, te va a ir mejor. Satanás es como esos amigos del adolescente, ¿verdad? Cuando tú educas a tu hijo en los caminos del Señor y tú les hablas, ¿verdad?, de la santidad de Dios, de la obediencia, de que tienen que hacer las cosas bien, y ya empiezan a ir al instituto, empiezan a moverse con otras personas, y esos amigos le empiezan a decir, que tu padre dice que, pero tu padre es un viejo, pero tu padre es un desfasado, pero tu padre lo que no quiere es que tú disfrutes. Pero mira, fulanito, pero no, hombre, no, vámonos un ratito, si no pasa nada. Si cogemos el coche un momento y en un momento vamos a la playa y volvemos de la playa y no va a pasar nada, ni se va a enterar tu padre. Así es Satanás. Un amigo adolescente que se pone al lado tuyo y te dice, no obedezcas a tu padre. Tu padre no sabe, tu padre no entiende, tu padre es viejo. Tu padre te quiere privar del placer, tu padre te quiere privar de las cosas buenas de la vida. Cuando lo que el padre está haciendo es intentando preservarlo del sufrimiento. Amén. Preservar del sufrimiento. Sin embargo, hermanos, nosotros vemos tan atractivo el pecado. Satanás es tan inteligente haciéndonos ver que las cosas nos van a ir bien. No te va a ir bien nunca. Nunca. El alcohol no va a traer nada positivo a tu vida. Ahora ya han legalizado la marihuana en Nueva York. Y te ves como los food trucks. ¿Saben lo que es un food truck, no? Una camioneta de estas. Pues ves ya camionetas por todo Nueva York vendiendo marihuana. Nada bueno va a salir de ahí. Nada bueno. Nada bueno. Y en España se está debatiendo para legalizar el aborto. Las menores de 16 no pueden comprar tabaco, no pueden comprar alcohol, no pueden votar, no pueden hacerse un tatuaje, pero sí podrán abortar. Hermanos, nada bueno va a salir de eso. Nada bueno. Y vamos a legalizar tantas y tantas cosas. Satanás nos sigue engañando después de miles de años. Y cuando tú ves todos esos chiringuitos abiertos, ¿verdad? El casino, tal, no sé qué. Nada bueno sale de ahí. Y vas a tomarte un café y la tragaperras ahí con un montón de lucecitas atractivas.
Y tú ves al tipo metiéndole. Me acuerdo un día en el sur, yo llegaba ya tarde de trabajar, cansado, iba a tomar un café para no quedarme dormido en el camino, y me veo un chino con una riñonera así llena de monedas, fumando como un carretero. Salía de allí, se fumaba 3 caladas al este, rápido otra vez para la máquina. ¿Quién te dijo que ahí iba a haber placer? Pero hermanos, caemos en la mentira del infierno. Y Hebreos dice, si ustedes voluntariamente quieren meterse de cabeza en el pozo, ya no queda más sacrificio por ustedes. Ahora quiero decirte algo, hay una esperanza gloriosa, porque Romanos dice, ¿quién es el que los condenará a ustedes? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por vosotros. ¿Tú sabes que uno de los oficios de Cristo es que intercede por nosotros? ¿Tú sabes que Cristo está orando por ti? Cuando algunos venimos aquí a las 6 de la mañana, ya Cristo lleva 12 horas orando por nosotros. Cuando algunos nos vamos aquí del culto de oración a las 9, 9 y cuarto, 9 y media de la noche el jueves, Cristo sigue estando aquí orando por nosotros. Cristo no está en el cielo esperando el día del juicio final para descender y bajar. No, Cristo está intercediendo por nosotros. Y no está intercediendo en cualquier lugar, Él está intercediendo en el trono de la gracia a la diestra del Padre, orando por nosotros en ese lugar santísimo donde nadie puede entrar, donde ningún ser creado puede entrar. Ahí está Cristo orando por nosotros. Y yo me hacía una pregunta en estos días y decía, ¿qué está orando Jesús? Porque yo siempre he leído ese versículo que dice, Él está intercediendo a la diestra del Padre por ustedes. Pero yo le preguntaba, Señor, ¿qué estás orando? Y Dios me llevaba a 3 oraciones que podemos ver en la palabra de Dios, en los evangelios escritos. 3 palabras importantes. Vete a Lucas capítulo 22. Y esta es la primera oración que Jesús está haciendo en los cielos. Porque Él muchas veces se retiraba, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos oído en la palabra de Dios cuando la lees en los evangelios? Dice que Jesús se retiraba para orar, pero no nos dice que oraba. Pero aquí en Lucas capítulo 22, Jesús le revela a Pedro cuál va a ser la oración que va a hacer por él y por los discípulos. Versículo 31 y versículo 32. Jesús habla con Pedro y le dice, Pedro, vienen tiempos difíciles, vienen tiempos oscuros, ¿verdad? Jesús está hablando y les está revelando acerca de su muerte en la cruz del Calvario y de que ese momento va a ser difícil para ellos, no lo van a entender y van a querer escapar. Y Jesús le dice, versículo 31 de Lucas 22, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Fíjate tú. Satanás ha pedido permiso para zarandearos como trigo. Cuando tú vienes a Cristo, hermano, y estás en Cristo, ¿tú crees que Satanás te deja tranquilo? No. Él continúa intentando zarandearte como a trigo. Y Jesús no dice, yo lo he reprendido y no va a suceder eso, ¿no? Jesús no dice, bueno, yo tengo el poder para eliminarlo. Tú tranquilo porque ni tan siquiera vas a notar eso, no. Jesús mira lo que dice. Pero yo he rogado por ti. Yo he orado por ti. Yo he intercedido por ti. ¿A quién estaba orando Jesús? Al Padre. Jesús le está diciendo, Pedro, y nos está diciendo a nosotros, yo sé que estáis en este mundo y seréis zarandeados por el enemigo.
Yo sé que vendrán tiempos en los cuales vuestra fe va a ser probada. Yo sé que habrá momentos en sus vidas donde la fe vas a decir, bueno, ¿a dónde me conduce esta fe? ¿Para qué me sirve esta fe? Quizás haya momentos en sus vidas en las que van a pensar, ¿esta fe hacia dónde me está llevando? ¿Esta fe es sincera? ¿Esta fe es verdadera? ¿Esta fe tiene algún resultado? ¿Habrá algo positivo que sacar de esta fe? Y serán momentos en los que todos, hermanos, todos nosotros estaremos pasando por el periodo de la prueba de nuestra fe. Esos momentos en los que tú no ves a Dios, no oyes a Dios, parece como si Dios se hubiese ocultado de nosotros, porque Cristo se iba a ocultar de ellos. Cristo iba a desaparecer de su lugar. Los discípulos iban a quedar sin el Maestro. No solamente porque iba a estar en esa cruz, sino porque iba a estar enterrado en una cueva y una piedra sobre él. Pero yo he rogado, dice, por ti, ¿para qué? ¿Qué dice la palabra? ¿Para qué? Para que tu fe no falte. Para que tu fe no falte. Cuando tú estás que no sabes si seguir o no seguir, si continuar o no continuar, déjame decirte, Cristo está rogando por ti a la diestra del Padre. Padre, que la fe de Israel no falte. Padre, que la fe de Juan Carlos no falte. Amén. Padre, sosténlo. Padre, es difícil la prueba que está pasando. Sosténlo, sosténlo, sosténlo. Tienes a un intercesor que está orando por ti 24 horas al día. Amén. Él sabe de las dificultades que nosotros atravesamos como hombres, porque Él fue hombre. Él entiende, ¿verdad?, los momentos en los que aún Él mismo dijo, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Fueron palabras de Jesús. No es que a Jesús le estuviese faltando la fe porque era el Hijo de Dios, pero como hombre estaba llegando al máximo de su capacidad de paciencia y estaba diciendo, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y a veces esa es la oración nuestra, Señor, ¿hasta cuándo he de estar soportando esta situación? ¿He de estar viviendo esta circunstancia en mi vida? Pedro, vas a ser zarandeado, pero yo estoy orando por ti. Amén. Yo estoy orando por ti. Yo quiero decirte en esta mañana, tú tienes un intercesor en los cielos que está orando por ti. Y que está diciéndole al Padre, Padre, que no le falte la fe. Que no le falte la fe. Amén. Es hermoso. Es hermoso. ¿Qué más está orando el Señor por nosotros? Vete al libro de Juan, capítulo 17. Juan 17 es la última oración que vemos de Jesús. Y mira lo que dice, vamos a ir saltando algunos versículos, empieza en el versículo 9. Yo ruego por ellos, es decir, yo oro por ellos. Mira lo que dice, no oro por el mundo. Cristo no intercede por el mundo. Cristo no está orando por los inconversos, porque Él ya entregó su vida por ellos. Él no está orando al Padre diciendo, bueno, Padre, salva al mundo. No, Dios no ruega por los inconversos, Dios no ruega por los impíos. Sino por ¿quiénes? Por los que me distes.
porque tuyos son. ¿Tú eres de Cristo? ¿Tú eres de Cristo? Pues Él está rogando por ti. Amén. Tenías que haber aplaudido alguna cosa, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Amén. Él está orando por ti. Él no ora por el impío, Él no ora por el pecador, Él lo mira de lejos al pecador, Él al orgulloso lo va a humillar. Él no está orando por el mundo, Él está orando por los que son suyos, porque tuyos son. No vas a encontrar en Juan 17 que Él ore por el mundo diciendo, bueno Señor, a ver si salvas. No. Las únicas oraciones que encontramos de Cristo es por aquellos por los cuales Él ha pagado el precio, ha muerto por ellos, ellos han recibido la salvación. Porque tuyos son. Sigue leyendo versículo 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. ¿Sabes que Cristo es glorificado en ti? Amén. Cristo es glorificado en ti. Porque cuando el Padre te ve a través de Cristo, dice, ¡oh, una nueva criatura! Alguien que hace mi voluntad, alguien que ama mi palabra, alguien que sigue mis mandamientos. Somos la gloria del Padre, no por nuestros méritos, sino porque Cristo nos hizo así. He sido glorificado en ellos, Cristo es glorificado en nosotros, hermanos. Y ya no estoy en el mundo, versículo 11, ya no estoy en el mundo, Cristo se iba, mas estos están en el mundo, es decir, yo los voy a dejar aquí plantados. Cristo te deja plantado en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, escúchalo bien, guárdalos en tu nombre. Amén. Guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo. No te estoy pidiendo que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así que tienes un sacerdote que ha pagado el precio de tus pecados y tienes un sacerdote que está a la diestra del Padre intercediendo por ti para que tu fe no falte y para que seas guardado del mundo. Cuando tú oras por tus hijos, te estás uniendo a la oración de Cristo que está Él orando también por tus hijos. Amén, aleluya. Y no te van a poder ser arrebatados. Amén. No te van a poder ser arrebatados porque tú estás orando con Cristo. Lo mismo, Señor, guárdalos del mundo. Amén. Gracias, Señor. Dios nunca va a pedir al Padre que Él te lleve a su presencia para que se vaya tu dolor o tu sufrimiento o tus pruebas. Dios está intercediendo a la diestra del Padre. Padre, guárdalos del mal. Guárdalos del mal. Padre, yo sé que el Satanás va a venir por este lado. Guárdalo, protégelo. Versículo 20. Mira lo que dice. Ahí estás tú y ahí estoy yo. Mas no ruego solamente por estos. Es decir, por esos 12. Bueno, por los 11. Sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Amén. Amén. Nosotros. Así que Jesús hace 2000 años que dijo y se puso a orar por ti diciendo, Señor, no ruego solamente por estos que mis ojos ven, que mis manos tocan, sino oro por todos los que han de creer en mí, por la palabra, por la predicación del Evangelio, que estos hombres van a comenzar en el mundo. ¿Tú crees que Cristo se ha cansado de orar por ti? No, Él sigue orando, Señor, guárdalo, guárdalo del mundo, guárdalo del mundo, guárdalo del mundo. Él te sostiene, hermano, con su oración. Mira qué otra cosa ora Cristo por nosotros. En ese mismo capítulo, versículo 11, ya lo leímos, pero para coger el hilo y seguir con los demás versículos,
Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean ¿qué? Para que sean así como nosotros. ¿Qué es la iglesia? Ahí lo pone fuera. ¿Iglesia cristiana qué? Cuerpo de Cristo. ¿Tu dedo meñique es tu dedo meñique? Te lo pregunto. ¿No es tuyo? Tráemelo que te lo voy a cortar. ¿No te importa quedarte sin el meñique? ¿Sí? ¿Por qué no te corto una oreja? Total, tienes 2 orejas. ¿Tú mutilarías tu cuerpo porque sobran orejas? ¿Yo para qué quiero 10 dedos? No, 20 dedos. Son muchos. Vamos a cortarnos 5. Pinto, golgorito. Tú que estás tan bonito. El gordito. ¿Y te lo arrancas? ¿Verdad que no haces eso con tu cuerpo? ¿Verdad que tú dices, Señor, guárdame los deditos? Amén. Señor, no me cortes las piernas. Yo quiero mis piernas, ¿sí? Bueno, pues tienes 2, quédate con una. ¿Por qué si con nuestro propio cuerpo nos duele cuando se nos va algo? No nos duele cuando se nos va un hermano. ¿Realmente somos uno? ¿Realmente te dueles con los que se duelen? ¿Realmente la necesidad de tu hermano es tu necesidad? ¿Realmente tú te pondrías por delante de tu hermano? ¿Ves una familia que no tiene coche para venir a la iglesia y le cogería las llaves de tu coche y le dirías, toma, te regalo el coche para que puedas venir a la iglesia? Y tú, no te preocupes, yo me puedo comprar otro. Ni de broma. Ni de broma. Ni de broma hacemos eso. Pero tendría que ser así, amén. Tendría que ser así. Versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me envías. Así que la unidad de la iglesia da testimonio a los inconversos de que Cristo fue enviado por el Padre. ¿Por qué no creen? Porque nos ven como iglesia. Estábamos el viernes en el discipulado y algunos me decían, bueno, cuando yo digo que voy a ir a la iglesia, lo que me dicen es para que te quiten el dinero. Desgraciadamente es así. La unidad de la iglesia, hermanos, el amarnos los unos a los otros, el tener compasión los unos de los otros, el hacer la necesidad del otro mi necesidad, da testimonio al mundo de que Cristo ha sido enviado por el Padre. ¿Por qué no creen en la iglesia? Porque no ven la unidad, hermanos. Porque no nos ven como un cuerpo. Nos ven como personas individuales que dejamos nuestro trabajo para venir el domingo, pero que cuando una vez salimos del culto, ninguno se preocupa de su hermano.
Nadie ha venido al pastor nunca a decirle al pastor, pastor, si usted ve alguna necesidad en algún hermano de la iglesia que no pueda pagar la luz, el gas o que no tenga algo, yo tengo dinero, dígamelo que yo le voy a dar el dinero. Nadie. Nadie ha venido al pastor a decirle, pastor, yo tengo 2 vehículos, me sobra uno, lo tengo ahí medio abandonado, lo tengo ahí medio arruinado. ¿A alguien de la iglesia le hará falta un coche? Nunca. ¿Cuánto tenemos que aprender, hermanos? Para que el mundo realmente vea en nosotros que somos la iglesia de Cristo. Versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Hermanos, cómo nos amemos será el testimonio que demos al mundo de si somos cristianos o no. Sí, Señor. Amén. Las iglesias intentan orar por mover del Espíritu Santo. Y muchas veces te dicen, oh, tienes que venir a esta iglesia, ahí Dios se mueve, no veas. La gente allí, bueno, liberaciones, gritos, no sé qué. Cristo dijo, yo estoy orando. No para que el Espíritu de Dios se manifieste en ustedes. Ya tienen el Espíritu de Dios. Yo estoy orando para que en algún punto de la historia, en algún momento de la historia, mi iglesia sea uno. Amén. Aleluya. Para que en algún momento de sus vidas ustedes sientan el dolor ajeno como propio. Para que en algún momento de la existencia de la iglesia no haya necesitados en la iglesia, sino que todos tengan sus necesidades cubiertas. Amén. Esa es la oración de Cristo. Esa es la intercesión de Cristo. Él intercede para que tu fe no falte. Oh hermano, Él está orando por ti. Él intercede para que seas guardado del mundo. Y Él intercede para que su iglesia sea uno. Yo he descubierto esas 3 oraciones. Pues yo le preguntaba al Señor, Señor, llevas 2000 años orando, ¿qué estás orando? ¿Qué estás orando? Cuando Pablo habla de la intercesión tuya en Romanos, ¿qué intercesión es? ¿Por vuestra fe? Para guardaros del mundo y para que seáis uno. Amén. Cierra tus ojos. No busques más revelaciones. Queremos más mover de Dios. No te vuelvas loco. Cristo quiere unidad. Cristo quiere fe. Cristo quiere santidad. Y Él intercede por esas cosas a favor de nosotros delante del Padre. Y cuando vino el Espíritu Santo sobre la primera iglesia, hermanos,
El resultado de la visitación del Espíritu Santo no fueron las sanidades, no fueron los milagros ni las señales. Lo primero que encontramos con la visitación del Espíritu Santo es la salvación de almas y la unidad de la iglesia. Estaban todos unánimes, compartiendo el pan, la comida. Vendían sus posesiones, lo ponían a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles repartían según las necesidades. Dos 2000 años después, las iglesias piden miles y miles de euros para levantar templos de millones. Me entristecía en estos días oyendo que una persona, un pastor, está levantando en estas islas un proyecto de casi 4 millones de euros. Yo dije, Señor, ¿qué necesidad hay de gastar 4 millones de euros para que los cristianos se sientan cómodos? ¿Qué necesidad hay de levantar auditorios con aire acondicionado, calefacción, luces, focos, cámaras? Cuando hay necesidad de abrir albergues para inmigrantes, gente que se ha tirado al mar en una patera y que los gobiernos no saben qué hacer con ellos. ¿Qué necesidad hay de que tus hijos sigan gastando sus recursos en cosas que no tienen sentido? Señor, que un día se cumpla esa oración en Getsemaní, de que por fin seamos uno. Y si tienes que enviar persecución, mándala, Señor. Desacomódanos. Padre, oramos y nos unimos en intercesión por aquellos cuya fe está siendo zarandeada, Señor. Oro por los hermanos de la iglesia, Señor, que están viendo amenazada, Señor, esa fe que un día creyeron, Jesús. Nos unimos en oración delante del Padre, juntamente contigo, Cristo Jesús, para interceder por ellos. Señor, que su fe no falte, que su fe no falte, que su fe no falte. Por aquellos que están pasando por una enfermedad dura y difícil, que su fe no falte, Señor. Por aquellos que están pasando por una situación económica crítica, que su fe no falte, oh Dios. Por aquellos que quizás están viendo, Señor, que sus hijos se están desviando del camino, que su fe no falte, Señor, para seguir orando, intercediendo por ellos. En el nombre de Jesús, oh Dios, nos unimos a esa oración de Cristo en los cielos. Fortalece la fe de aquellos que su fe está siendo zarandeada, Señor. Oramos para que venga más fe sobre ellos. Oramos para que Satanás no gane ventaja entre ellos, Señor.
sino que tengan un encuentro contigo, Señor, y esa fe sea renovada y sea transformada, Señor, y sea, oh Dios, ampliada, Señor, en su vida, en el nombre de Jesús, oh Dios. Oramos por aquellos que quizás tienen un pie en el mundo y otro en tus caminos, Señor. Guárdalos del mal, Señor. Guárdalos del mal, Señor. Por aquellos a los que tú has lavado con tu sangre preciosa. Por aquellos que han descendido un día a las aguas y entregaron su vida a ti, Señor. Guárdalos del mal, Padre. Aunque estén lejos hoy, guárdalos del mal, Señor. Guárdalos del mal, Padre. Guárdalos del mal, Jesús. Guárdalos del pecado, Jesús. Guarda a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, a nuestros niños. Guárdalos del mal. Guárdalos de las ideologías que los quieren confundir. Guárdalos de los amigos que los quieren desviar, Señor. Guarda a los varones, Señor, de esta iglesia, para que no vean en otras mujeres, oh Dios, guárdalos del mal. Guarda a los solteros de la iglesia, Señor, para que no busquen, oh Dios, en Canaán y en tierra extranjera, oh Dios, el hombre o la mujer que tú tienes para ellos. Guárdalos del mal. Guarda a nuestros ancianos, oh Dios, de pensar que están solos. Aquí tienen a su iglesia. Ancianos, aquí tenéis vuestra iglesia. No estáis solos. Os podemos recoger para traeros a la iglesia. Os podemos devolver sanos y salvos a vuestros hogares. No estáis solos. Oramos para que seamos uno, Señor. Para que seamos uno. Que no vayamos cada uno por nuestros asuntos, por nuestras conveniencias, sino que seamos uno, Señor, como tú y el Padre sois. Para que todos los que les hablemos de ti digan: sí, conozco esa iglesia. Y sé que aman al Padre. Y sé que obedecen al Hijo. Porque se aman unos a otros. Porque se ayudan los unos a los otros. Porque hay unidad. Iglesia no es venir a un culto y desaparecer durante la semana. Es ser iglesia. Es ser iglesia. Es preocuparte por los que no ves hoy domingo. Es ayudar. Es poner el hombro. Es recorrer millas cargando a otros. Cargando a otros. No te canses de cargarlo a tus hombros, porque él ahora no puede caminar. Cárgalo por amor. Cárgalo por amor. Júntate con él, ora con él. Y deja que el Espíritu Santo, que tiene poder,
haga su obra. Padre, nos unimos a tu oración en el cielo, Señor. Sacerdote perfecto, intercesor perfecto, profeta perfecto, Rey perfecto. Te damos gracias en esta mañana, Jesús. Guárdanos, Padre. Guárdanos de todo mal, Jesús. En tu nombre, Señor. En tu nombre, Cristo. Gracias por estar a la diestra del Padre, Señor. Intercediendo por nosotros. Tú sostienes nuestra salvación, Señor. La recibimos por gracia y es sostenida por tu gracia, Señor. Porque en nosotros no hay fuerzas para sostener nuestra propia salvación, Señor. Eres tú que intercedes delante del Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Por ese sacerdocio perfecto. Gracias por amarnos primero, Señor. En tu nombre, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Aleluya, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo Jesús. Gracias, oh Dios. No temas en medio de tu enfermedad. No temas en medio de las crisis. No temas, manada pequeña. Yo soy el que sustenta. No es del que corre. No es del que quiere o del que tiene fuerza. Es de quien Jehová tenga misericordia. Es de Él, por Él y para Él. Hermanos, si yo me gozaba cuando leía esos versículos que decían: yo oro por los que tú me has entregado. Oro por ellos. Ruego por ellos. Intercedo por ellos. Tú tienes un sacerdote perfecto. Él ve las injusticias que se cometen contra ti. No te dejará sin justicia. No te va a dejar sin justicia. Dios te va a reivindicar. Dios ve tus necesidades. No te va a dejar. No te va a abandonar. Él va a estar contigo hasta el día en el que tú partas a su presencia. Acércate a Él si no te has acercado. Si no has entregado tu vida a Cristo, entrégasela en esta mañana. Y dile: Jesús, perdona mis pecados. Gracias por pagar el precio de ellos. Gracias por darme la oportunidad de ser llamado tu hijo.
y ven y entra en la familia de la fe. Y camina con Cristo, el que te sostiene y el que te levanta y el que te restaura, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Aleluya. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el martes, el jueves o el domingo, tú eliges. Amén.